Y seguimos aquí en la Central de Informaciones. Para aquellos que recién nos sintonizan, soy Juliana Oxenford y me quedo con ustedes hasta las 7 en RPP Televisión. Vamos a ir con un informe que es sumamente importante, porque se trata de un tema, o mejor dicho, una problemática que nos involucra a todos, a mujeres, hombres, niños, jóvenes, adolescentes, mujeres, hombres, papás, no papás, mamás, en fin. La violencia, sobre todo la violencia psicológica. Atención a las cifras, que además son cifras oficiales, que son resultado de una serie de investigaciones de lo más serias que se han realizado en nuestro país. Aquí en el Perú, 7 de cada 10 adolescentes mujeres menores de 19 años que viven en pareja sufren de violencia psicológica y 3 de cada 10 de violencia física. Esto además es, como les decía hace un rato, producto de una encuesta de IMACEN en el año 2013 que revela que el 93% de estudiantes de 14 a 18 años quiere saber, por ejemplo, sobre temas relacionados a sexualidad en la escuela y formar, evidentemente, opiniones basándose en estándares internacionales. Lo importante que ellos mismos, los adolescentes, consideran que es tener la mayor cantidad de datos, elementos para poder tener una idea clara sobre el asunto. ¿Cómo es posible que en nuestro país no sea obligatorio un curso de educación sexual, tomando en cuenta de que esta es la realidad? Esto que está dicho, expresado en números, en cifras. La mayoría de escolares en esta encuesta consideró que la escuela tiene que enseñarles a valerse por sí mismos, a practicar estilos de vida saludables, a cuidar sus cuerpos, a quererse y a desarrollar valores. Pero claro, a veces, y también parte por la propia iniciativa de muchos padres que dicen no a mi hija y a mi hijo a los 12, 13 años que ni le hablen de sexo porque después va a salir embarazada. Y no se dan cuenta que es peor negarles información que tiene que llegar de la mejor forma y ser recibida por gente que realmente está preparada para dar esta información, ya sean los padres o los maestros, porque peor es que se enteren en la calle cómo funcionan las cosas y de manera equivocada, y a la hora de la hora inician una vida sexual, no usan un preservativo, contraen una enfermedad venérea, salen embarazadas y vienen todos los problemas que ya conocemos y que en nuestro país desgraciadamente es una constante. Tengo acá información que habla de lo que viene sucediendo. Imagínense ustedes, a pesar de la información, del acceso a las redes sociales, del acceso a internet, si en el año 2004 el embarazo adolescente era de 12,2%, hasta el año pasado se incrementó al 14,6%, más de 2 puntos, exactamente 2,4%. Impresionante. Algo hay que hacer, por supuesto. ¿Qué cosa hay que hacer? ¿Cómo tocar este tema? ¿Cómo manejarlo? Para eso voy a conversar con Dorina Berau, presidenta de la Sociedad Peruana de Adolescencia y Juventud, quien está conmigo aquí en la central de RPP. Gracias, Dorina, por venir. Gracias, Juliana, por la oportunidad. Empezamos hablando del asunto de la violencia y me parece fundamental que se toque el tema de la violencia psicológica, porque generalmente toda la atención se concentra en lo que tiene que ver con la violencia física, que muchas veces termina en casos de feminicidio, que por suerte ya está tipificado, pero se deja de lado lo otro, que a veces genera un daño mucho más difícil de curar. Efectivamente, lo has dicho bastante bien. Preocupantes son las cifras, como preocupante es que en las escuelas no tengamos educación sexual integral, justamente para prevenir este tipo de problemas. La violencia, en cualquiera de sus formas, no la podemos tolerar y la podemos prevenir. Pero a mí lo que me parece... ¿De qué manera? Sí, Dorina, perdón que te interrumpa, pero lo que me parece incomprensible es que si a los propios alumnos se les pregunta sobre la posibilidad de que les brinden en la escuela el curso de educación sexual y el 93% dice queremos aprender sobre sexualidad, esto no se puede aplicar de manera obligatoria en escuelas, tanto públicas como privadas. Justamente por eso la Alianza por la Educación Sexual Sí Podemos, que represento en esta oportunidad, una coalición de organizaciones que trabajamos en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, específicamente el derecho a tener acceso a educación sexual integral. No tenemos, lamentablemente, una política nacional que se aplique y que permita que todos los niños, desde el nivel inicial hasta secundaria, reciban educación sexual integral. Es lamentable, pero no lo tenemos. Y esto, desgraciadamente, por decisión de los padres, por presión cultural y hasta por presión religiosa, ¿no? Que se tiende a pensar que si son muy chicos los están adelantando a que inicien una vida sexual en un momento que no es el oportuno, o que si se les dice muy tarde, luego va a ser peor porque lo tuvieron que saber antes. En fin, no nos terminamos de poner de acuerdo y mientras seguimos debatiendo,
las víctimas siguen en aumento. Efectivamente, pero además, también no nos olvidemos de nuestras autoridades educativas. El motivo de la Alianza por la Educación Sexual Sí Podemos, nuestra razón de ser, nuestra misión, es justamente buscar la atención del Ministerio de Educación para que implemente la educación sexual en las escuelas. ¿No han solicitado una reunión de manera formal con él para llevarle además todas estas estadísticas, documentos? Este día viernes vamos a tener un foro público y aprovechamos para invitar a todas las personas que te ven y que te escuchan, y a la cual hemos invitado a las autoridades del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer también, y educadores para poder analizar la situación de la educación sexual con la finalidad de que el Ministerio de Educación incremente y acelere los esfuerzos por incorporar la educación sexual integral al currículum de estudio. No, además estamos hablando no solo de una población que quizás sea la más vulnerable, sino que son 8 millones de estudiantes, sí. 8 millones, como ustedes lo dicen en su eslogan, ¿no? De razones para la educación sexual de manera integral. Y mientras esto sucede, mientras vemos la repercusión que pueda tener este foro que van a llevar a cabo el 24 de julio, ¿qué podemos hacer o qué podemos ir avanzando los papás en casa? En primer lugar, justamente para disminuir esas resistencias que pueden haber en algunos padres de familia, algunos, no todos, y en algunas otras personas, entender que en primer lugar, cuando nosotros hablamos de educación sexual integral, estamos hablando de una educación que prácticamente busca dos cosas: desarrollar en los niños y adolescentes capacidades para su desarrollo personal. Lo que decías hace un momento, la preocupación por la violencia psicológica. ¿Por qué ocurre la violencia psicológica? Por falta de una adecuada autoestima, ¿sí? De repente puede ser también por falta de no saber cómo manejar las emociones, por no saber cómo resolver los problemas de manera pacífica, por no saber tomar decisiones, por no tener claridad en qué tipo de relación estoy y por qué estoy donde estoy. No, porque además estamos hablando de que 7 de cada 10 adolescentes son víctimas de violencia psicológica. Y si esto es, digamos, lo que plasma la realidad, Dorina, ¿por qué tenemos tantos vacíos legales? Porque claro, si a ti viene tu enamorado y te pega, o te tira un cachetadón, o te rompe, no sé, un plato en el brazo, tú vas al médico legista, sientas una denuncia y sigues todo el mecanismo que dicta la norma y seguramente esta persona va a recibir un castigo. Pero si vas y dices, este hombre me maltrata, me dice que estoy fea, que estoy gorda, que quiere manipularme para tener relaciones sexuales, seguramente se van a reír de ti en la comisaría, que es la primera instancia para sentar una denuncia. Efectivamente, existe todo ese vacío legal. Estamos de acuerdo, pero yo quiero llevarlo al terreno de cómo estas cosas se pueden trabajar a través de la educación sexual. Si a un adolescente tú le enseñas a identificar precisamente patrones de comportamiento en su relación de pareja que le podrían estar avisando de que algo no está yendo bien. Por ejemplo, el control. Si una persona constantemente te está controlando, ¿verdad? Si quieres saber dónde vas, qué cosa haces. Si se aparece de repente de manera inesperada, en cualquier momento, cualquier circunstancia. O sea, las formas de control, ¿verdad? Si te dicen efectivamente, si hacen alusión de que si estás gorda, que si estás flaca, si tú no sabes, o yo soy mejor que tú. Todas cosas que van en contra de la autoestima de la mujer en este caso. De acuerdo, ¿no? Pero desgraciadamente esos puntos que tanto daño generan evidentemente en la autoestima de un joven, de una persona mayor, de un adolescente, de un niño, es sumamente subjetivo si tomamos en cuenta de que todos los seres humanos seguimos patrones en función a nuestras propias vivencias y experiencias. Y si tú vives en una casa donde tu papá toda la vida le ha dicho a tu mamá que es fea, que es bruta, que no trabaja, que es una mantenida, lo más seguro es que cuando llegues a la escuela y empieces a formar tu grupo de amigos y mañana más adelante te enamores, vas a buscar una persona que haga lo mismo porque vas a creer que lo correcto es eso, porque tu madre finalmente sigue al lado de una persona que es un abusador psicológico, pero que tú piensas que no lo es porque es tu padre y es la persona que supuestamente tu mamá ama y viceversa. Entonces, efectivamente, de lo que estamos hablando es que de alguna forma la violencia se ha como naturalizado,
¿verdad? Es parte de nuestra cultura, que lamentablemente es una cultura todavía machista, ¿no? Hay normas sociales muy arraigadas aún, donde todavía se piensa en la superioridad masculina, ¿no? Y en el derecho del varón de hacer lo que quiere con la mujer. Por eso insisto, la educación sexual es importante, es sumamente importante, porque desde inicial uno puede enseñar a los niños y a los adolescentes a respetar al otro, a valorar al otro, a valorarse a sí mismo. No, claro, y aquí en realidad se tiene que hacer un trabajo conjunto desde las autoridades, los centros educativos, los maestros, por supuesto, y los padres, porque, claro, a uno le pueden decir: tú ponte lo que te haga sentir cómoda, lo que te haga sentir linda, porque eres una persona que vale la pena y demás. Y de pronto sales de tu casa para ir a una fiesta con una minifalda que te queda muy bien y tu propia mamá te dice: sácatela porque pareces una cualquiera. ¿Por qué? Porque tu papá, cada vez que tu mamá se pone minifalda, le dice lo mismo. Entonces ya no vas a saber a quién creerle, más aún cuando estás en una etapa de pleno desarrollo y de conocimiento de tu sexualidad y de tu género, de identificación. Efectivamente, y a eso me refiero. Esas son las normas sociales, muy arraigadas en nuestra sociedad. ¿Y qué es lo que busca la educación sexual? Justamente hacer que los niños y adolescentes sean críticos y reflexivos frente a esas situaciones, ¿no? Y evitar, de alguna manera, de reproducir en su vida, ¿no?, lo que ha pasado en la vida familiar, en los padres. Y por último, ser conscientes. Sí, esta es mi realidad, esto es lo que yo he visto en casa, he crecido bajo estos patrones, pero no es lo correcto, no es lo que ya yo lo quiero sé. para mí. De acuerdo. Tenemos un cuadro que me gustaría mostrar y compartir con los televidentes, Dorina, que habla justamente acerca de este asunto que tiene que ver con la importancia de la educación sexual integral. El embarazo en la adolescencia se ha incrementado en el país. Al 2004 hablábamos de un 12,2%. Al 2014, 10 años después, subió al 14,6%. Se incrementó en 2 puntos porcentuales y un poco más, casi 2,5 puntos. El número de adolescentes que se embarazan no es uniforme en el Perú. Aquí está la diferencia entre el ámbito geográfico y la condición socioeconómica, ¿no? Nacional, urbana, rural. Es increíble cómo en la zona urbana, donde supuestamente hay más información, la gente accede a mejores escuelas, hay poco, ya casi no existe el analfabetismo. Sin embargo, de 8,4 ahora se ha elevado al 12,2. Y en la zona rural, miren ustedes, ha disminuido porque el aumento es poco significativo, de 0,9%, 21,1 a 22. ¿Cómo le explicas esto? Sí, efectivamente es porque probablemente los proyectos, porque sí, o sea, hay que reconocer, el Estado ha estado haciendo muchos esfuerzos para tratar de prevenir el embarazo de la adolescencia, pero no es suficiente. Entonces, nuevamente, nos encontramos frente a una situación que se puede prevenir, porque el otro componente de la educación sexual, Juliana, es precisamente desarrollar en los adolescentes capacidades para poder vivir su sexualidad de manera sana y responsable, que puedan adquirir información que les permita lograr salud sexual y reproductiva, que significa evitar embarazos, evitar enfermedad de transmisión sexual, evitar el SIDA, evitar la violencia. Y evitar también daños emocionales, porque la sexualidad es mucho más que un tema físico, ¿no? Seguro que sí. Pero nada, para eso tenemos que dar el primer gran paso a los papás y entender que esa decisión la va a tomar nuestra hija, nuestro hijo, cuando crea conveniente, y que lo mejor es que esté preparado y que tenga todos los elementos que necesita para sacar sus propias conclusiones y decir: ya estoy preparada, ya me provoca, no me provoca, estos son los pros y estos son los contras. Efectivamente, y por eso la educación sexual integral también tiene que incorporar a padres y madres de familia. Totalmente de acuerdo, Dorina. Muchas gracias por haber venido. ¿Me permites, por Juliana, supuesto, para invitar al evento? Para invitar el evento, que es este día viernes 24 de julio, de 9 a 12, en la Cámara del Comercio de Lima. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y gracias Juliana, por preocuparse de un tema tan fundamental que desgraciadamente a veces no es tomado en cuenta por las autoridades. Debería de ser incluso una política de Estado. Señores, me voy. Regreso a las 11 de la noche con Al Estilo Juliana. No se muevan. Ya llega Patricia del Río con las 5 de las 7. Hasta más tarde.